¿Qué tal, mi gente? Sean todos bienvenidos a este canal de YouTube de Albert Mena. Nosotros muy contentos, agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente compartiendo un testimonio más. Ahí tenemos una persona bien interesante que yo sé que usted va a disfrutar de su testimonio. Es un hombre muy querido aquí en la República Dominicana. Usted conocerá de él porque de verdad que Dios ha hecho cosas impresionantes en su vida. Y este viene de armas a tomar a almas a salvar. Wow, ¿quién será? Aquí recibimos a Enrique Félix. ¡Eso! Enrique, bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias. Estamos aquí por Cita Divina. Cita Divina, y qué el bueno. lugar donde estamos, Tierra Santa es. Tierra Santa es. Bueno, me es grato estar aquí qué contigo bueno. Y con todos ustedes. El placer es nuestro, Enrique, que tú puedas venir, abrir tu corazón y, bueno, enseñarle a todo ese público lo que Dios ha hecho en tu vida, en todo este proceso. Lo primero que me gusta comenzar por el Génesis. Okay. El génesis de tu vida, dónde naciste, de dónde eres, cómo son esos primeros 10 años de tu vida. Tú vienes de un hogar funcional, disfuncional, siempre te criaste con tus padres. ¿Cuál es esos primeros años de Enrique Félix? Yo nací en Tamayo. Tamayo. En Tamayo, al suroeste de República Saludo Dominicana. a mi querido Amaury Jaibar. Tamayo, provincia de Bauruco. Nací en una familia, sí, era funcional, aunque mi papá tuvo 32 hijos con 7 mujeres. 32. Con 7 mujeres distintas. No, pero 32. 32 hijos, sí. Yo soy el número 21. Pero el hombre se lo cogió en serio. Y crecí ahí en Tamayo, así, digamos que hasta los 10 años. Estaría yo como en 4º grado de primaria, cuando tenía 10 años. Hacía labores primarias, además de estudiar, obviamente, ayudar en algunas tareas fáciles a esa edad, porque mi papá tenía tierra, ganado, tenía compraventa, tenía lo que le llaman banca hoy, o sea, una ¿cómo le llamaban eso antes? Rifa de aguante. Sí, sus rifas, los riferos de antes que andaban con su papelito, iban casa por casa. Exacto, sí. Y entonces, en ese proceso, Enrique, ¿cómo... Wow, era el manejo en tu casa, o sea, tu papá, tu mamá, tantos hermanos, ¿cómo tú manejabas toda esa situación? ¿Qué tú recuerdas de ese proceso? Bueno, ¿realmente tú te lo disfrutaste o dentro de todo fue un poco traumático? No fue traumático. Ocurrieron cosas que me enteré después. Por ejemplo, en la casa donde yo tomé conciencia de que existía, ahí no vivía mi madre biológica. Porque es importante que te dé esta información a modo de testimonio. Yo pude haber figurado en las estadísticas de los no nacidos. Es decir, que el hecho de yo nacer vivo y estar vivo y en óptimas condiciones y elegante y fuerte en este tiempo es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque antes de mi mamá salir embarazada de mí, ¿ves? Ella pasó por una situación muy crítica con el embarazo anterior, que lo había perdido, y el dictamen de la ciencia médica en ese tiempo le dijo que si ella volvía a salir embarazada, los riesgos de que perdiera la vida ella y la criatura que trajera en su vientre eran inminentes. Señores, vamos a estar claros. Un incendio o una inundación puede ocurrir en cualquier momento y por múltiples razones. Y contar con un buen seguro ayuda a disminuir las pérdidas de tu propiedad o tu negocio. En COPSEGUROS contamos con pólizas contra incendios y desastres naturales, tanto para tu vivienda como para tu empresa. Porque en COPSEGUROS cuidamos lo que más valoras. Pero ella no le hizo caso a eso, y entonces ahí vengo yo sin saber lo que está pasando. Cuando yo nazco, yo nací en perfecto estado de salud,
pero ella cayó en una depresión postparto inmediata, que se tornó muy crítica esa situación, hasta el punto de que mi papá tuvo que separarme de ella, no estaba apta para manejar una situación tan delicada como recién nacido, y me llevó a la casa de la que yo decía que era como el hogar oficial de mi papá. Tú sabes, él tenía varias mujeres, pero había una donde él anclaba más. ¿Y ahí te llevaron a ti? Ahí me llevaron así de días de nacido. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo tú vuelves nuevamente? O sea, tú te quedas ahí donde anclaste con días de nacido y creciste ahí. Y crecía... ¿O fue un proceso hasta que tu madre biológica se recuperara y después volviste donde ella? Yo crecí ahí y según me dijeron, o sea, después, hubo situaciones bien interesantes porque yo de día de nacido, entonces, ¿cómo me iban a alimentar? Pero en esos días había dado a luz otra señora que, según me cuentan, tuvo algún roce también con mi papá, pero que no dio fruto, y estaba parida de un niño de otro hombre. Pero aquel niño no quería el seno. Entonces le propusieron a ella que me amamantara a mí, así que me dijeron, desde que me pusieron en los brazos de ella, yo como que dije, ¿para qué es que voy? Y esos senos fueron míos durante meses. Se apoderó. Exacto. También, wow. como mi madre de crianza, a la que yo siempre reconocí y emocional y sentimentalmente sentí como mi madre verdadera, una santa mujer, ya había criado prácticamente a sus hijos. Entonces, para que ella no fuera muy forzada, entonces mi papá buscó una nana que se ocupara de mí. Decía que aquel niño que se había dicho que si venía iba a morir, ahora tiene madre, madrastra, nodriza y nana. Sí, porque oye cómo va. Exacto. Oye cómo va el asunto. O sea, la madre biológica, una que lo está criando, una que la amamanta y la nana. Toda que me cuida. Dios mío. ¿Y hasta qué tiempo fue eso, Enrique? O sea, ¿en qué momento tú te enteras de ese proceso? O quiero saber realmente si tú te quedaste todo el tiempo con esa señora o en algún momento fuiste donde tu madre biológica. Yo cobro conciencia, el recuerdo más remoto que yo tengo de mi infancia es la nana bañándome en una batea. Habría tenido menos de 3 años, me imagino. Yo tengo ese recuerdo como el momento en que yo cobré conciencia de que existía. A mi madre biológica la vine a conocer cuando tenía 6 o 7 años. Recuerdo que me prepararon para llevarme a Sabanayegua, el Sabanayegua viejo, donde está la presa hoy día. No en el 11 de Asua, que se llama Sabanayegua, sí, y que lo trasladaron para ahí. Me prepararon mentalmente para conocer a mi mamá. Mi mamá. ¿Mi mamá no es esta? ¿Quién será esta? Exacto, sí. Y hubo una situación interesante ahí que yo no le he encontrado una explicación, que fue un principio que yo aprendí luego con un libro que leí, creo que Hacia el éxito por el entusiasmo, de Norman Vincent Peale, que él hablaba de actuar como sí, ¿ves? Proceder como sí. Y cuando mi madre biológica me recibió, y todas las tías y abuelos que yo no conocía, obviamente, yo decía, bueno, ella no es mi mamá, pero yo debo actuar como si lo fuera. Y yo colaboraba con eso. Y yo nunca he podido entender cómo un niño de esa edad, que los niños no fingen, no mienten, y no era como de hipocresía, sino como que la misericordia de Dios estaba obrando en mí para que mi mamá biológica se sintiera acogida por ese hijo con que no se había criado. ¿Y qué pasa después de ahí? No, mi madre, que murió a los 90 años, ahora en diciembre va a ser 3 años que falleció, a los 90 años. Yo nunca me crié con ella porque crecí en Tamayo. O sea, tu madre biológica. Mi madre biológica, exacto. Falleció hace 3 años. Esa fue la que tú conociste cuando tenías 6 años. Exactamente, sí. Ok. Pero tú vuelves nuevamente donde la que te está criando.
Obviamente, ahí fue que yo crecí y pasé toda mi vida. ¿Eso en algún momento, Enrique, te trajo alguna pregunta? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué ella después que se recuperó de su depresión no me buscó? ¿Te hubiese gustado realmente haber crecido con ella? ¿Cuál ha sido ese sentimiento todavía que al día de hoy tú de repente te preguntas? Porque a veces nos afligimos. Sí, en mi caso yo no tengo ese vacío. Porque yo crecí en un hogar que me sentía muy bien acogido, muy amado, muy apoyado. Habíamos muchos niños, había muchos primitos. O sea, usted tenía muchas y hasta distracciones. sobrinos míos que pudieron haber sido mis padres, por la edad también. Pero el caso de mi madre es que ella nunca recuperó totalmente su salud psíquica. ¿Ves? Ella quedó con muchas secuelas. Quedó con muchas secuelas. O sea, que lo mejor era... Y por eso yo comprendí también, tú ves. Y luego, pues, en su momento yo me ocupé de ella, obviamente. Enrique, ¿en qué momento tú te das cuenta del tema de que te gusta la escritura, que comienzas a componer, que tienes talento para esas grandes ideas, que eres un tipo creativo, que eres jocoso, que cantas? ¿En qué momento de tu vida tú te das cuenta de todo eso? Bueno, el recuerdo más remoto que yo tengo de incursión en el arte, yo tenía precisamente 10 años, estaba en cuarto de primaria. En esos años, en las escuelas, no sé ahora, los viernes después de recreo se le llamaba viernes de canto. Entonces... ahora es viernes de colores. Sí. Entonces yo recuerdo que yo canté algo bien interesante ahí y me dieron buena nota y me aplaudieron y me gustó eso, ¿no? ¿Y qué fue lo que yo canté? En esos años se veían, el cine estaba lleno y la radio de música mexicana en el país. Sí, la mexicanada. Película de tiro y puño. Las vaqueradas. Vaqueradas. Pero también yo era muy amigo de la lectura, me gustaba mucho leer. Y yo recuerdo la revista Amigo del Hogar, el padre Vinicio Disla. Wow. Escribió un artículo cuando yo tenía 10 años. No me acuerdo bien de qué trataba. De los cursillos de cristiandad. Entonces yo cogí una prosa que escribió el padre Vinicio Disla. ¿Ok? Una prosa. Y le enganché una melodía de una ranchera mexicana y canté eso. Oh. Eso fue un fenómeno el hombre. La primera canción que yo recuerdo que canté. Y de ahí en adelante eso ahí despertó. Oh, sí, después había los actos del Día de las Madres, de Juan Pablo Duarte. Busquen a Enrique. Exacto. De otros cursos más elevados. Okay. Luego participé en la Sociedad de Artistas Tamayenses, SAT. ¿Ya cuántos años usted tenía ahí? Bueno, ahí ya yo estaba adolescente, sí. Ya estaba adolescente. Unos 14, 15 años. Y yo imitaba muchísimos personajes de Tamayo, de mi pueblo. Era humorista también, practicaba deporte. Se mantenía en esa dinámica. Usted era realmente un centro de atención. Sí, así es. Que te llevaba a cierto liderazgo. Obviamente. De repente, porque muchas personas quieren seguirte, Aprecio, te buscan. Cariño, distinción. Y distinción sobre todas las cosas. Sí. Enrique, ¿y en qué momento tú llegas a la capital? Yo llegué a la capital en el año 1975. ¿Con cuántos años ya? 20 años. 20 Yo años. nací en el 55. ¿Y cómo se da ese proceso allá de tú explicarle a mis padres en ese momento que tú quieres venir a la capital? ¿O ellos te lo proponen, te hacen una invitación? ¿Cómo se da esa transición? Ya mi mamá, la que me crió, había fallecido en el 71 y como un mes después falleció mi papá también. Wow. O sea que ya ellos no estaban presentes físicamente. O sea que fue un golpe y tú decidiste mejor arrancar para la capital. Bueno, cuando terminé el bachillerato. Pero una cosa, Enrique, ok, ya ellos dos estaban. Tú me dijiste que tu papá en un momento tenía ganadería, era un hombre como de negocios allá. ¿Cómo tú llegas aquí? ¿Tú llegas con un panorama claro?
¿A usted le tocó de herencia? ¿Usted vino con una mano delante, otra atrás? ¿Cómo fue ese proceso? Mi papá tenía demasiados hijos y lo que se pudo Eran repartir 32. salíamos a muro. O sea que no, nada significativo. Que recuerdo que la parte que me tocó a mí se la vendió un hermano mío y no me acuerdo, fueron unos chelitos y me sirvió como para invertir en una grabación de un sencillo. Y ya. Y ya. ¿Eso se fue de una vez? Obviamente. Y Sí. cuando usted llega aquí, o sea... Ok, entonces yo llego aquí, llego a la capital, a la casa, taller de sastrería de un amigo y camarada que éramos dirigente estudiantil juntos en Tamayo y militantes en aquellos años de la línea roja del 14 de junio, organización marxista-leninista Pensamiento Mao Zedong, y por lo tanto proscrita por la ley y perseguida por la policía. Y ahí llegó usted. Y llego yo a esta casa aquí en la capital de mi amigo. ¿Y cómo llego? Interesante. Para yo llegar, él me dijo, Enrique, aquí tú lo que tienes que traer una cama sándwich. Entonces yo hice un concierto en Tamayo de canciones de protesta. Para comprar una cama Para sándwich. reunir lo de la cama sándwich. Ese concierto fue reprimido y no fue el único que se reprimió mío allá en Tamayo, porque a mí yo siempre, cuando no me estaban buscando, se estaban preparando para eso por mis actividades estudiantiles y políticas allá en Tamayo. O sea, que usted comenzó con una especie de revolución en esa época también. Sí, era militante y dirigente estudiantil. Wow. Entonces, en un pueblo pequeño no es tan fácil. Mamacita. Sí, sí. ¿Sabe? Cuando se va desarrollando todo eso aquí, o sea, en ningún momento tú tuviste una base cristiana en el hogar, tuviste visitas a la iglesia, o fue un poquito más liberal tu crianza. Yo fui bautizado en la iglesia católica, confirmado, pero yo no tenía conciencia de Dios. ¿Tú ves? Nosotros recibíamos algún tipo de formación y nos reuníamos, los jóvenes, pero yo nunca recibí esa formación como para decir, wow, qué bueno es estar en Cristo, tú sabes. Y entonces, como te decía al principio, o le decía a un amigo fuera de cámara, mi vida siempre está orientada hacia un ideal, hacia una causa, y los jóvenes siempre tienen una energía que necesitan canalizar. Nosotros la canalizábamos entonces a través de la causa política. Eran unos años de mucha represión, persecuciones, apresamiento, tortura. ¿Tuviste preso por ese tipo de cosas? Deportaciones. Ya sea enredada. En Tamayo nunca me agarraron, aunque... Se corrió. Se corrió y... O sea, que te persiguieron. Sí, no, yo estaba hasta rodeado. Y nunca... Y yo no sé, por una cosa que yo todavía no le encuentro una explicación, yo digo que fue la gracia de Dios, que me protegió de varias veces. Yo me le escapaba de la mano, yo no sé ni cómo. En ese mismo concierto y en otro también. Ellos cogían la puerta. ¿Y aquí pasó también? Y yo me le iba. Aquí me allanaron una vez, y me llevaron preso. Y también una vez me agarraron preso en San Francisco de Macorís. ¿Cómo? Cantándole a los campesinos con un grupo de la UAS que andábamos ahí también. Y también en La Romana, cantándole a los trabajadores del Sindicato Unido del Central Romana. Ahí yo me le fui en La Romana. Pero aquí en la capital sí una vez me allanaron. Pero una cosa, Enrique, eso se hace por pasión, eso se hace porque hay fuerzas políticas que te empujan a eso, por ideales. ¿Por qué se hace eso? Porque usted dirá, pero ven acá, ¿y para qué que yo voy a cantar para coger esta pela? ¿Para que me metan preso? Que cuando ven a ver me torturen. ¿Qué te llevaba, qué te motivaba a ser un revolucionario? Recuerda que a la hora de hacer tu inversión para tus vehículos, solo debes pensar en la ruta más segura, Ruta 56. Ahí estamos en San Francisco de Macorís, junto a Los Aguayos. Esa es la ruta confiable y segura, Ruta 56. Bueno, te decía hace unos minutos, que los jóvenes tienen una energía que tienen que canalizar de alguna manera. Buscan cómo expresarse.
Y lo que se estaba viviendo en esos años no era fácil. Siendo tú, solamente a veces nada más por el hecho de tú joven, ser joven. ¿Quién gobernaba en esa época? El doctor Joaquín Balaguer, los famosos 12 años. Ido a destiempo, el líder. El Señor reprenda a Satanás. Pues sí, era una época en donde sí, donde te allanaban una casa hasta por sospecha, te agarraban por sospecha. Si tú tenías una media de un color, te la quitaban. Si tenías un afro, te pasaban una tijera. Sí, porque vienen arrastrando un asunto de prácticamente de lo de Trujillo. Había muchos abusos, exacto. Entonces tú, viendo en la prensa y en la televisión, escuchando noticias de eso, y además tú, de Tamayo, por ejemplo, era Plinio Mato Moquete. Tú sabes que en su momento fue el dirigente de izquierda más perseguido y que duraron más tiempo para capturarlo también. Ese tipo de conflictos, Enrique, ¿en algún momento tú sentiste que te fueron alejando de Dios? Es que yo no tenía conciencia de Dios. Para mí Dios no existía, porque yo fui adoctrinado entonces. O sea, tú no creías para nada en Dios. Yo no creía en Dios. Sin embargo, oye lo que te voy a decir. O sea, que podemos decir que tú caías un poquito en lo ateo. No, yo era ateo porque yo no creía en Dios. Ahora, todo lo que yo hacía era por amor. Por amor a mi pueblo, por amor a los desposeídos, por amor a los marginados, por amor a los sufridos. Entonces yo abracé esa causa y yo estaba dispuesto a dar mi vida si fuera necesario, de haber sido necesario. Por eso. Y me la jugué muchas veces. Entonces, Dios es amor. Por consiguiente, aunque yo no estaba consciente de eso, yo estaba haciendo la obra de Dios, digo yo. Por eso viene el título desde el principio de este testimonio. Porque Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, pero yo no lo sabía. Pero ya ahí venía. Exacto. Pero por eso dijimos al principio, para que usted entre todavía y vaya atando cabos de armas a agarrar a armas a salvar. Porque en ese momento... Armas a tomar y armas a salvar. Usted, me imagino que estaba ligado también con muchas armas, con el tema de las guerras, de las guerrillas, las cosas, la revolución. Nosotros entendíamos que las clases dominantes no ceden el poder pacíficamente. Y por lo tanto, para nosotros poder instaurar el régimen con el que soñábamos, tenía que ser por medio de la violencia. Es decir, por medio de las armas. Entonces, nosotros estamos educando al pueblo para eso, pero también unos pequeños grupos, los de más confianza, de alguna manera recibíamos algún entrenamiento para tener alguna formación básica político-militar. Entonces, estábamos preparándonos para eso. Soñábamos con eso. Con una guerra. Obviamente, soñábamos con eso. Ahora, llegó un momento en mi vida en que yo tuve una visión. Yo me vi literalmente en un escenario de guerra. Y lo que yo vi ahí a mí no me gustó. Porque lo que yo vi ahí fue una guerra fratricida. Nosotros, los que nos considerábamos más avanzados ideológica, políticamente, estábamos enfrentados no a la clase dominante, sino a los hijos de los obreros, los campesinos, que eran los militares que iban a dar el frente. Entonces, nosotros íbamos a dispararle a quienes... no tenían culpa. Exacto. Estaban haciendo un trabajo y estaban defendiéndose. A la clase que queríamos reivindicar, que queríamos librar de la opresión. Tú sabes. Y eso, a partir de ese momento, yo empecé a enfriarme con esa causa, hasta el punto que, aunque me quedé con el ideal de justicia para el que aspirábamos y de libertades, entendí que la metodología nos iba a envolver en un círculo vicioso y de fuego.
Y no iban a poder llegar hacia el objetivo Porque final. la violencia nunca, por medio de la violencia nunca se consigue la paz. ¿Y le dijo usted esa visión a su grupo? ¿A esos líderes? En su momento yo formalmente renuncié de la militancia. ¿Tú ves? Entonces me quedo con este vacío. Ahora, ¿qué hago con mi vida? Y ese vacío lo vino a llenar en su momento nuestro Señor Jesucristo, quien se me revela por medio de su santa palabra, porque Él es la palabra. Después de eso, Él es Enrique, el verbo encarnado. Tiempo después, sí. tiempo después. En ese proceso, ¿qué estaba pasando contigo, la música, la composición? Sí, en ese tiempo yo estaba residiendo en Estados Unidos. Yo me fui de aquí, del país, en el 1990. Después que renunció. Sí, después que renuncié. En el 1990. Yo tenía 5 años cuando usted renunció. Está bien. Tú puedes ser nieto mío casi. Sí. Cumplo 70 en julio. Yo voy a cumplir 40 en octubre. Ah, bueno. Bueno, pues yo estaba en Estados Unidos, ya me estaban grabando artistas como Gilberto Santa Rosa, el Gatañón, el Gran Combo de Puerto Rico. Espérese. Sí. Pero espérese. Allá, estando yo allá. Pero sí. espérese. Después que usted renunció y se fue, se fajó a escribir. Oh, no, yo trabajé en Estados Unidos de taxista, de distribuidores de estos productos de redes de mercadeo. Pero lo que iba haciendo eso también iba escribiendo. Obviamente, iba mandando. y cantando en actividades sociales, culturales, políticas. Está bien, pero ¿cómo llega, por ejemplo, un muchacho de aquí de Tamayo, que viene de la Revolución, cómo llega a mandarles canciones a artistas como lo que usted está mencionando ahora mismo, que un Gilberto Santa Rosa? Porque yo vivía en Nueva York y busqué algunas compañías como Juan y Nelson, como Rico Récola, ¿cómo se llama? La compañía que le estaba produciendo al Gran Combo de Puerto Rico. ¿Usted fue donde ellos directamente? Y llegué a la Peer Music también, a las publishing y productoras, y le mostraba mis canciones, me daban dinero de anticipo por mis obras, se las firmaba y ellos se la colocaban entonces y se la mostraban a esos artistas. ¿Cuál éxito, por ejemplo, en ese momento? ¿Cuál canción de ese proceso? De ese proceso, el tema que de mayor impacto fue uno que grabó el Gran Combo de Puerto Rico en su 35 aniversario, que se titula Los Tenis. Déjame subrayar que a pesar de ser el Gran Combo la Universidad de la Salsa, nunca antes había sido nominado a los Grammys. ¿Cómo? En esos años. Y cuando sacó esa producción, 35 aniversario, que usaron Los Tenis para promover esa producción, curiosamente o afortunadamente fueron nominados por primera vez. Se celebraba en esos años el Festival de la Salsa en el Madison Square Garden, organizado por Ralph Mercado, y se lo dedicaban a un salsero cada año. Ese año se lo dedicaron al Gran Combo, y la escenografía que lució el Madison Square Garden fueron unos tenis gigantescos alusivos a mi canción Los Tenis, que grabó el Gran Combo. Cuando un joven que comienza a pensar y dice, wow, nací, mi madre no me pudo criar, me crió otra señora, me amamantó otra, me cuidaba otra, tuve que pasar por estos procesos, se mueren mis padres que me criaron, mi madre biológica todavía, con situaciones puntuales, yo acabo de salir de una revolución, no puedo llegar a cumplir mi objetivo porque tengo una visión, arranco para Nueva York, pero me veo con este éxito de repente. ¿Qué comienza a suceder en su vida y cuántos años más o menos usted tenía? En el 1990, yo tenía como 45 años. O sea que el éxito comenzó a llegar después de los 40. Sí, después de los 40. Yo tendría como algunos 45 años o menos. Del 55, yo no soy bueno sacando números. Del 55 al 95. Al 95, 55, 65, 75, 85, 95 tenía 40. Bueno, pues tenía más o menos 40 años. Tú estabas como todo yo ahora, más o menos. Sí, un carajito. Ni tanto.
Exacto. Pero entonces yo estaba indocumentado en la ciudad de Nueva York. Ajá. Con 3 hijos y la mamá de mis Vladimir Dotel, los ilegales. hijos. Y la mamá de mis hijos también. Ay. Los 5 pero ¿y esto? estábamos indocumentados. Y entonces, ¿qué pasa en ese proceso? Bueno, pues se sufre mucho. Nosotros llegamos, cuando tú estás indocumentado, tú tienes que contribuir con el fisco, ¿no? Con el IRS, pero tú no recibes, no te devuelven nada para atrás en la de, ¿cómo se llama? El de income tax. Sí. Entonces, está limitado para ciertos trabajos. Entonces, tú estás como en medio de muchas limitaciones, tú ves. Entonces, todos los chelitos que yo me ganaba, además de cubrir las necesidades básicas de mis hijos y de la mamá de mis hijos en ese momento, que también obviamente ella aportaba, no era suficiente como para tú vivir de manera holgada en ese país. Pero pasamos de todo eso hasta amenaza de desalojo, que le llaman deposea allá en Nueva York, cuando tú no tienes para pagar la renta. Sí. Y a veces yo estaba en situaciones que estaba en la corte bregando con judíos, con abogados, y yo sin abogado. Usted mismo siendo su abogado. En la corte, tranquilo, confiando en que todo iba a salir bien. Enrique, hasta el punto de ponerme a escribir una canción en la corte. Y usted explicarle eso a ellos. No, señora, que yo estoy aquí. Exacto. Hablando la verdad siempre. Yo estoy dispuesto a pagar. Claro. Mire una cosa. En esa actividad del Madison que usted me mencionó hace unos segundos, el Gran Combo, ¿usted conoció a los miembros? ¿Ellos reconocen de su talento como tal? Claro. Le dijeron, oye, qué buen tema, sigue para adelante, cualquier cosa estamos a la orden. Yo me senté más cerca de como estamos tú y yo con, ¿cómo se llama el director del Gran Combo? Ahora se me va el nombre. Itier. Rafael Itier. Rafael Itier. Ey, Rafael estoy bien, Itier. Auménteme 1000. Cuidado con conmigo. Rafael Itier, que me grabó otras canciones Ahí está el también. tiempo, ahí Rafael dirigiendo, Itier. va, con su swing. Exacto. Nos sentamos de ahí. Y él le gustaron, me comentó cómo le fascinaban mis canciones y hasta algunas ideas en algunas de ellas para el arreglo musical la tomó de mí. Dijo, eso se va a quedar así. Yo no le voy a poner la mano a eso. Así como tú me la tarareaste, ese intro se va a sí mismo. Qué bueno. Y después de ahí entonces, ya después que un grupo con una importancia tal graba, ya entonces se comienzan a abrir más puertas. Como la de Gilberto Santa Rosa, por ejemplo. Después de esa viene la de Gilberto. ¿Y qué tema fue con Gilberto? Gilberto Santa Rosa me graba un tema que se titula Incógnita, en su producción Nace Aquí. Y bien interesante lo de Gilberto, porque yo sé que Gilberto está interesado en mí por lo de los tenis, porque él me llamó. Él mismo. Él me llamó. En ese tiempo yo vivía, ¿verdad? En la casa donde yo vivía, teníamos el teléfono. Yo no estaba cuando él llamó, pero tenía como unos caseticos que se grababa el mensaje. Sí. Oye, Enrique, yo soy Gilberto Santa Rosa. Estoy trabajando en una nueva producción. Quiero escuchar temas tuyos. Ay. Ya tú sabes. Escuchar yo la voz de Gilberto llamándome a mí. Y después de ahí se juntaron, hablaron. Sí, nos juntamos luego. Yo le mandé temas, él escogió ese. Que yo dije, solamente Gilberto iba a grabar esto porque es muy poético, muy fino. Que no era apto para todos salseros. Solamente Gilberto podía grabar eso. Quizás Rubén Blade. Ok. Luego yo lo fui a ver en un concierto en el Lehman College y lo vi. Y él me vio. Y fue interesante ese encuentro también. Qué bueno. Enrique, ¿cuándo llega y por qué el encuentro con el Señor a tu vida? ¿Por qué tú decides entregarle tu vida a Dios? Por lo mismo que te decía hace unos minutos, o sea, yo no concibo mi vida, nunca he podido estar como desvinculado de una causa, de un ideal, de un norte a seguir, porque entonces andaría como perdido. Y te confieso que duré unos cuantos años así, que no sabía qué iba a hacer de mí, dónde estaba plantado. Usted estaba en el aire. Estaba en el aire. Usted estaba como el perro que se cayó de la mudanza, mirando para los lados sin saber para dónde va. Y yo llegué a un momento que me visualizaba en un futuro hasta como indigente. Wow. Así yo veía mis horizontes. Entonces, en medio de ese vacío, de esa falta de saber hacia dónde ir,
Ya hablando de que Gilberto le grabó, que el Gran Combo le Sí, grabó, sí, todo eso. que ya hay puertas que se están abriendo, aún así usted se siente en ese Y momento. de tener el reconocimiento de tanta gente que me llegó allí en Estados Unidos. Porque yo cuando llego a Estados Unidos, yo había ganado 2 premios Cassandra con el tío Enrique. Tú sabes, y siempre recibí un trato distinguido. O sea que usted se fue de aquí del país ya con un nombre hecho Sí. y con premios ganados y todo. Claro, de titulares, página completa en la Pero prensa, revolucionario de al haber fin. trabajado con Milton Peláez, con Freddy Veragoico, con Cuquín, digo, con Cuquín no, con Jackie Núñez del Risco. Pero ¿por qué se va? ¿Pero por qué se va? Bueno, tú eres actor. Yo trabajé fuertemente en 2 producciones musicoteatrales infantil. Un El tío personaje Enrique de fue un impacto, de impacto. Entonces, la primera función, la primera entrega de Tío Enrique, la casa del Tío Enrique, nosotros no conseguimos suficientes patrocinios y yo quedé endeudado a pesar de haber conquistado los corazones de la comunidad educativa y de la prensa y de la gente que sabe de valores. Le digo, bueno, quizá como fue la primera, entonces trabajamos en la segunda producción, Los Duendes y el Tío Enrique, con 106 niños en escena. Wow. Pasa algo semejante, no igual, pero entonces no tengo pérdida, pero tampoco hay ganancia. Empató. Empato. Y yo no puedo. Entonces, el hombre está muy famoso, pero entonces, pero no tiene. ¿Cuánto talento? Tin, tin, tin. Exacto. Y yo Yo- sin cuarto. Yo me subía en una onza. Óyeme bien, me subía en una onza, por El tío ejemplo. Enrique, oye. El tío Enrique, una onza. Onza no, mentira. Onatrate. Y hay gente que me preguntaba, Enrique, ¿qué tú haces aquí? ¿Dónde está la cámara? ¿Tú estás haciendo un video? Pues no me creían. Pero la realidad era esa. Porque me veían brillando en la televisión y en la prensa. Periodistas iban a mi casa a hacerme reportajes. Página completa, a 6 columnas en ese tiempo. Y en su guagua. Y en mi guagua y dando codazos para coger un carro en los jardines, para llegar al ensayo, al estudio de televisión. Y así. Padre amado. Y entonces eso decide lógicamente que usted se vaya. Digo, no, entonces, esto no es para mí. entonces ya tenemos lo de el éxito aquí en República Dominicana, premios Cassandra, el tío Enrique, trabajando con figuras importantes, decide irse por la realidad económica que había fama pero no dinero. Un hombre con muchacho esperándole en su casa. 3. Y la mujer, que qué es lo que tenemos, que qué es lo que tú haces perdiendo el tiempo. Entonces se va a Nueva York, le graba el Gran Combo, le graba a Gilberto, pero el hombre aún tiene un vacío. Y ahí es que comienza a sentir el llamado del Padre. Puerta con puerta vivía un pastor de una pequeña iglesia evangélica allá en Nueva York que me regala una Biblia hacía tiempo. Y eso era muy aburrido para mí. Usted con esa cabeza Sí, eso. produciendo y con a mil. tanto problema voy a poner yo a leer Biblia. Y un día la agarro y empiezo por el Génesis y no entiendo nada. Y le comento a alguien, no, empieza por los evangelios. Y yo recuerdo que cuando yo abro la Biblia y leo en Mateo, capítulo 6, versículo 35, 6:25 en adelante, y me encuentro con el maestro hablándome de las preocupaciones, lo que estaba pasando de la vida, de los afanes, del estrés, de la falta de fe, y que no te preocupes, que Dios provee a las aves del campo, mira cómo la viste, las flores, cómo las alimenta. Si eso es a ellos, ¿qué más será a ti que tú eres tu hijo? Exacto, gente de poca fe. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá a ti por añadidura. Yo creí en esa promesa, óyeme, y he aquí uno que está viviendo sus añadiduras. Desde esa época. Desde esa época yo dije, este va a ser mi líder. Me identifiqué también con él más porque yo veía en él el espejo de lo que pasaba conmigo cuando me estaban persiguiendo aquí en el país. También, cómo él se le iba y yo también me
me le esfumaba de las manos prácticamente. Ahorita, pero yo era pero en otra versión. Exactamente. Déjame mejor esta versión ahora. Yo lo que hacía... Exacto, sí, pero es verdad. Déjame mejor esta versión. Exacto, sí. Qué bueno, Enrique. Y abracé esa causa y no la he soltado jamás. De ahí en adelante, con todos los éxitos que tú habías tenido antes de conocer al Señor, ¿qué tanto significó ese cambio? O sea, ¿qué puertas se abrieron? ¿Cómo siguió cambiando tu vida? ¿Cómo fue tu filosofía de vida de ahí en adelante al enfrentar tantas dificultades, aún ilegales en Estados Unidos y con una familia? Mira, hay una sensación como de seguridad cuando tú te sientes plantado sobre la roca inamovible que es Cristo. Cuando tú comprendes la naturaleza de Dios, cuánto nos ama, cuando tú puedes reconocer que tú le estás sirviendo a un Dios que está en todas partes, su espíritu, que es omnipotente, que lo puede todo, que es justo, ¿entiendes? Que es omnisciente, que todo lo sabe, y tú te conectas a esa fuente y lo haces de manera consciente, y no titubea, porque yo tenía 42 años, ya yo no era un muchacho. Y tú te agarras firmemente de eso, óyeme, eso te cambia interiormente la vida. Te inunda su paz, su gozo, su vida. Tú te sientes como con un plus, tú sabes, que sientes que vale mucho más. Porque ya este hombre, que es Dios también, Dios y hombre verdadero, pagó por ti. Y es tu refugio y tu fortaleza. Y es tu refugio y tu fortaleza. Enrique, en ese momento, todo el que ha pasado por el proceso de entregarle su vida a Dios tiene la primera etapa del que llamamos el primer amor, donde conocemos, donde estamos efervescentes en el conocimiento de la palabra. Pero, siempre hay un pero, llegan los obstáculos y llegan las tentaciones. ¿Cómo maneja Enrique con apenas 42 años esas dos situaciones de querer agradar a Dios con lo que dice la palabra y querer buscar el sustento o ir renunciando a las cosas del mundo? Mira, yo estaba en Estados Unidos y luego en el 2000 yo llego al país. Cuando yo... O sea, que vuelve para acá. Sí, yo llego en el 2000. Ok. Aquel encuentro íntimo fue en el 97. 21 de septiembre del 97, era de noche. No se me olvida eso. Estaba yo mirando por una ventana así cuando termino de leer Mateo. Yo sabía que se iban a abrir muchas puertas. Y yo digo, yo no puedo decir yo soy cristiano si yo no pongo mis talentos también, mis dones al servicio de su causa. Y empiezo a trabajar, a crear música para adorarle, para alabarle. ¿Tú ves? En la medida que se fue conociendo esa música en el ámbito eclesial de diferentes denominaciones, estando yo en Estados Unidos, a mí me invitaban. Y yo empecé a trabajar como nunca antes en mi vida. Puertas que se me abrieron. Pero ¿le escribías canciones a artistas cristianos? No, yo escribía canciones para mí. Tú escribías canciones para ti y las grabaste tú. Exacto, pero entendí una cosa, obviamente sí, pero esto es un proceso. Yo decía también, yo necesito hacer un trabajo para ganarme la vida, pero ay de mí si no hago el trabajo que tengo que hacer para tener vida. ¿Comprendes? Claro. Entonces, yo seguí componiendo canciones para artistas seculares que a veces temas que son hasta difíciles de manejar, como la traición, por ejemplo. Creo que hablaba de eso en el programa de Hochi. ¿Cuál es la traición? Tararémoslo un poquito. Por ejemplo, la canción que me grabó Luis Vargas,
que dice que no fue que me lo dijeron, fue que yo mismo la vi. Tú sabes que la traición... No fue que me lo dijeron, fue que yo mismo Ajá. la vi. Eso es un tema... Eso lo escribió usted. Eso es un tema que si no lo hace una persona que tiene conciencia de lo que está haciendo y de su responsabilidad también, como una persona que puede influir, puede írsele de la mano el tema y puede hasta generar un sentimiento de violencia. La traición, tú sabes. Pero en esta canción, por ejemplo, yo hablo de quien sufre esa situación busca una sanación. ¿Quién me ensalma este dolor? ¿Quién me ensalma Y este dolor? anestesia mi tristeza. Y dice, no he parado de llorar, no se me ocurre otra cosa. Eso no está puesto a lo loco ahí. No se me ocurre otra cosa. Mis lágrimas van cayendo en una cisterna rota. Tú sabes. Hasta temas como ese, cuando tú eres un cristiano, bueno, solamente una persona que conozca de Dios puede manejar un tema como yo manejé eso, que yo digo magistral, porque no soy yo cuando estoy haciendo esa cosa, ya es el Espíritu que lo hace por mí. ¿Cuál es otro éxito así que podemos ver como secular para que el público entre en contexto? Pero un saco de temas. Por ejemplo, pero dígame por lo menos 4 más para completar el quinteto. Joe Vera, que me ha grabado varios temas, y por ejemplo, La Pared, aunque me le pongan vidrio, cuello y fondo de botella, voy a volar la pared para estar al lado de ella. Ok, ese es otro. Que ganó Cassandra Hoy Soberano en el 2003 como bachata del año. Sí. Anthony Santos, una hembra como tú, me la recetó el doctor. Eso es suyo. No, encontré la medicina. No, yo no puedo a mi creer. quebranto de amor. A ese nivel. Tú vas a tender tu ropa en el alambre mío. Oye. Mira cómo están aquí, sorprendidos. Tú vas a llenar el closet que tengo vacío. Wow. Y si nos vamos muy atrás, cuando, por ejemplo, Aníbal Bravo trajo a Tony Bravo de Villaragua, que lo adoptó, que lo quiso lanzar y que lo lanzó, fue con un tema mío. No sé si tú estabas grandecito cuando eso sí. La investidura o mía. Dibujé 2 corazones en su libro de anatomía. Puse en una sus iniciales y en el otro. Y la chica del país también. No hay esa que me lo quiten. La que quiera a mi marido se está buscando un lío. O sea que usted, maestro, así como ustedes lo ven, sí, porque el dominicano me tuvo así como ustedes lo ven. Así como ustedes lo ven, ustedes están al lado de una estrella aquí. No, yo sí lo sabía. ¿Y quién fue que lo invité? ¿Usted o yo? El pastor Sam, porque se quedó ahí cuando vio a Enrique, dijo, no, espérate, déjame escuchar este testimonio. Sí. Claro, el tío Enrique. Pero ahora mismo, en este momento. En este momento de su vida, ¿cuál es su estatus a nivel de la pluma? ¿Qué está haciendo usted? ¿Dónde usted se está congregando? ¿Usted está cantando en la iglesia? ¿Está escribiendo para algún artista cristiano? ¿Por qué debe pasar eso que usted también le escribe? Que usted diga, déjame yo hacer un contacto ahora con Marco Swift, por ejemplo, o con Jesús Adrián Romero, por decir un nombre. Mi estatus es de predicantor. Predicantor, me gusta eso. Usted me invita a su iglesia, a su parroquia, y me pide un prediconcierto de lo que tú quieras. Yo busco apoyo bíblico y canciones que tengo, o si no, hasta las creo, y entonces te voy predicando y cantando canciones que van cayendo ahí como cuenta del mismo rosario, como perla del mismo collar. Y cuando no, pues también animando las diferentes comunidades. Pero a la vez, yo estoy enfocando mi creatividad en 2 direcciones que no son excluyentes. Una, en primer lugar, para darle gracias y alabanzas al Dios que me creó. Y la otra es para resaltar lo mejor y los valores que tenemos aquí en la tierra donde Él me plantó.
Amén. Por ejemplo, de año y medio para acá yo he producido 5 temas. Una se titula Dios te bendiga, que está en todas las plataformas digitales, precioso, con un video lírico, pero también actualmente está sonando en todo el país, muchísimas emisoras, Pegado de Dios. Entonces, paralelo a eso tengo Yo soy taca taca tú cumpa pa cumpa. Ese es un tema. Es un tema, exacto, que es como el merengue personalizado como el ser y la tambora su alma. ¿Cómo en el título, maestro? Yo soy taca taca tú cumpa pa cumpa. Con un video preciosísimo. También Ambiente de Fiesta, que es una canción que dice lo mejor que se puede decir de este país, con un video impresionante. Y también Por mi tierra y mi gente, que habla del amor que yo siento por esta tierra bendita donde Dios nos plantó. Entonces usted Todo eso desde año y medio para acá. Entonces usted puede poner ahí en todas las plataformas Enrique Félix y sale todos esos temas. Si escribe correctamente Enrique Félix con Z. Con Z al final. Exacto, en YouTube. Ahí está escrito todo en la pantalla. Ajá. Bueno, maestro, de verdad que nosotros solo darle las gracias por abrir su corazón, por mostrarle a todo el público cómo Dios ha podido ir armando este rompecabezas de su vida para llevarlo hasta donde está hoy día. Siempre desearle que se mantenga firme, que Dios lo cubra con su sangre, con su espíritu, para que usted pueda mantener llevando el mensaje de esa forma tan dinámica, que usted pueda seguir prestándole ese talento que Dios le ha dado para poder edificar a otros. Y me gustaría que sea usted que le envíe un mensaje, el que Dios le ponga en su corazón a todas esas personas que están en sintonía, que de repente han pasado por un proceso similar al que usted pasó en su infancia, similar al que usted pasó en los Estados Unidos, similar a eso donde usted estaba que no sabía qué hacer, pero allá en el fondo Dios tenía un plan perfecto para su vida. Yo te lo puedo decir en pocas palabras. La gente... en el lugar donde está porque anda buscando su bien, pero por lo general lo buscamos donde no está ese bien. Si tú quieres que una catarata de bendiciones lleguen a tu vida, busca la fuente de todo bien, que es Dios. Agárrate de ahí y te aseguro que no te vas a arrepentir, que te va a ir bien. Amén. Muchas gracias. Gracias a usted por mantener la sintonía. Comparte este testimonio. Síganos en nuestro canal de YouTube y nunca olvide que en sus vidas Dios está controlando.